En los actuales momentos, qué mejor que empezar con lo que está aconteciendo, ¿no? El, el auge de los candidatos políticos. Recordar que hoy, como nunca se podría decir, se han abierto tantas candidaturas que realmente uno ya no sabe quién lo representa ni en qué partido está. Sí, en ese aspecto, más que nada, yo podría decirse que no sé mucho de política. Acá mi compañero Dilson Espinosa, el psicólogo Dilson Espinosa, es más o menos, podemos decir, un experto en esto, ya que los primeros pasos lo dio en leyes, ¿no? Estudiaste leyes Sí, por así 3 es. 4 años, ¿no? Sí, hace algún tiempo atrás estudié 3 años en Derecho, carrera que no me gustó, pero que estoy viendo que ahora es bastante fructífera. Eh, Bien, pero más allá de eso, cabe, cabe anotar que cada acto eh, tiene un aspecto emocional. Por ejemplo, y dentro de la famosa llamada campaña sucia, vemos cómo, por ejemplo, se convierten en actos proselitistas, actos que son llevados a cabo con el objetivo de generar bienestar. Por ejemplo, y en días anteriores, escuchaba como en un evento donde se llama siempre a los adultos mayores a, a un acto de tertulia, a un acto de entretenimiento, a convertir ese acto en un acto proselitista. Eh, quisiera pensar que quien es el director de este proyecto, de este programa, no es psicólogo. Quisiera creerlo yo así, porque de serlo está incurriendo en una mala praxis. Es antiético que queremos generar bienestar, pero por otro lado queremos adoctrinar. En un acto donde se supone el entretenimiento, la sana diversión, la expresión, debe ser el centro principal o debe ser el foco principal de atención. Es decir, para generar bienestar en el adulto mayor, para mejorar su calidad de vida, no se le puede decir pues, al adulto mayor, usted tiene que votar por tal o por tal, porque si no vota por este, le va a pasar esto. ¿Por qué? Porque generamos incertidumbre. Al generar incertidumbre, lejos de generar bienestar, generamos malestar psicológico. Cuando generamos ese malestar psicológico, lejos estamos de nuestro objetivo principal como psicólogos, que es el mejorar la calidad de vida. Al contrario, le estamos generando preocupación y por lo tanto generando situaciones de estrés. Así, por ejemplo, decirle a un adulto mayor que tal ideología se centra en tal cosa y tal ideología en otra, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque hace años en el Ecuador el voto para las personas de la tercera edad es opcional. Por eso las personas de la tercera edad no tienen por qué inmiscuirse, a no ser que así lo quieran voluntariamente, en actos proselitistas. No se los puede involucrar. Eso se llama política del miedo. Lamentablemente, en Arenillas, como en gran parte de nuestro país, no votamos por capacidad general o por experiencia, por conocimiento, por actitud, sino por carisma. A veces las elecciones se convierten más en un concurso de popularidad y por eso votamos por el candidato más carismático, el que mejor sonríe, el que, el que mejor el que mejor nos cae, más nos agrada. Recordemos pues que venimos de una década supuestamente ganada por un candidato de ojitos verdes, de sonrisita burlona y de un discurso insultador. Ahora tenemos una nueva opción, es una nueva generación política, en donde se puede exterminar eso y podamos madurar políticamente o podemos estancarnos y quedarnos en el continuismo de las políticas pasadas. Si queremos cambiar la versión política de la actualidad, tenemos que, tenemos que madurar en conciencia. ¿Qué es madurar en conciencia? Tomar en consideración propuestas, analizar dichas propuestas y cuán factibles son. Hablábamos de los geriátricos, ¿no?
hablar de cómo podemos hacer políticas para que ellos también puedan ser beneficiados de su salud emocional, ¿no es cierto? Llegamos a un momento en el que ya todos estamos en el júbilo, ¿no? Y necesitamos tener un proyecto de vida, ¿no es cierto? Por lo general es gente que ya empieza a ver a su mejor amigo, al ex compañero, que ya están muriendo todos, ¿no? Y él empieza a sentir como que ya también le toca su tiempo. ¿Cómo podemos tratar a estas personas que también forma parte de la sociedad? Iniciamos cuando saludamos y lamentablemente esto no logramos enfocar. Le pregunté a Edwin sobre el patronato municipal y él me decía que sí existe. No sé si alguien más en Arenilla sabe que existe. No lo sé porque para mí fue una sorpresa saber que sí existe, porque activado, no puedo decir que hay un patronato que está activado, porque, perdón, vengo de vivir algo así de 3 años en Loja, hace algunos años atrás, ya como más de 15 años, y, y un patronato tiene que ver con muchísimas cosas. Se aplica muchísimo lo que es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional, que es para los adultos mayores sobre todo, es para evitar la depresión en el adulto mayor. Así como hay proyectos en los que se los llama a hacer, qué sé yo, manualidades. En un patronato municipal, por ejemplo, repito, el de Loja, podían asistir cuando ellos quisieran, a la hora que ellos quisieran, a diferentes cursos. A diferentes cursos, cursos de costura, cursos de manualidades, bailoterapia, a cualquier hora del día. ¿Eso qué le permite al adulto mayor? Le permite tener un espacio de entretenimiento. Aquí mismo he visto que, por ejemplo, en este pequeño proyecto que muy bien por la administración actual, mal por el representante que intentó hacer un acto proselitista, pero he visto que, por ejemplo, como en Ciudadela baja muy feliz la gente cuando le toca dicho proyecto. Sin embargo, cuando no asiste la tutora o el director del proyecto, es decir, no le abren la casa comunal o algo por el estilo, se sienten decepcionados. Se van decepcionados a su casa, se van un poco hasta con mal humor, porque ya como que ya tienen establecido en su agenda, esto voy a hacer hoy. Y eso también genera bienestar. Por eso me sorprendió cuando me dijo, sí hay un patronato, pero ¿dónde? Claro. No, ¿dónde? No veo un proyecto así, de patronato como se lleva a cabo en otras ciudades. Claro. O sea, es algo de interés, ¿no? Hablar del adulto mayor, estamos hablando de nuestros abuelos, estamos hablando de personas que han vivido mucho, ¿no? Que tienen experiencia. Hablamos de incluso, si hablamos de otras culturas, ¿no? Donde el adulto mayor es el que toma las decisiones, ¿no? Así es. Entonces, interesante esto, ¿no? Hablar del adulto mayor es un enfoque muy interesante. Hace mucho tiempo atrás yo, así como tú decías de Loja, yo viví en Chile por 2 años y realmente allá se manejaba esto de los adultos mayores con mucho enfoque, al punto de que cuando yo hablaba con un adulto mayor, ellos siempre tenían su tema, ¿no? Tal día no venga porque ese día me toca a mí reunirme con mis otros compañeros. Y era, o sea, ellos tenían su actividad. O sea, tú puedes ver, o sea, ahora como psicólogo clínico que somos, podemos ver, ¿no? Cómo una persona, incluso el triángulo de la felicidad, el triángulo de Abraham Maslow, que habla del triángulo, La pirámide de Maslow. la pirámide de Maslow, que habla de la autorrealización. Hay partes ahí donde todas esas se deben realizar para que uno pueda sentirse bien autorrealizado. Entonces uno puede sentir como un adulto mayor al tener algo que hacer, ¿no es cierto? Al tener un horario, al tener una fecha, un- algo que hacer, ¿no? Se puede sentir, se puede ver cómo este adulto mayor se siente autorrealizado, ¿cierto? Sí. Y le estamos dando una vida plena. Sí, esto en cuanto a psicología geriátrica, o como dirían en los módulos de la universidad, psicología de la senectud. De la selección. Eh, pero no podemos solo enfocarnos a nuestros adultos mayores, porque ellos son los que son la parte final de nuestra vida, son los que merecen el descanso. Pero ¿quiénes son los que están activos, los que son presentes, los que activan la De eso sociedad? te iba a hablar exclusivamente en la pirámide de la felicidad. Hablamos también de la sexualidad.
Vivimos en un tiempo donde la sexualidad actualmente se ve al aire libre, ¿no? Prácticamente algo que está un poquito como que en desorden, ¿no? A ver, la Constitución, hablando un poquito de lo legal, la Constitución actual habla de salud sexual y reproductiva y habla de sexualidad responsable. Y dice la Constitución que se garantizará en los adolescentes la sexualidad responsable. ¿Tú cómo puedes garantizar aquello? La única forma de garantizarlo es creando programas preventivos. Pero estos programas preventivos hemos visto que han fracasado. Hablemos serio, sexualidad sin misterio. ¿De cuánto nos sirvió? No redujo en ningún momento el índice de embarazos adolescentes, no sirvió para disminuir o para responsabilizar al adolescente en cuanto a cómo llevar su sexualidad, tanto así que duró muy poco, duró que un año, tal vez dos. Conversaba largamente con una psicóloga cognitiva conductual, ¿no? Y ella me hablaba siempre del embarazo adolescente o del sexo entre adolescentes como una falta de control de emociones. Y yo siempre le hablé como una falta de control de impulsos, porque emociones e impulsos, si bien se parecen, no son lo mismo. El impulso es la intención de querer llevar a cabo algo, es el deseo como tal. Es la energía de dicho acto, ¿no? La emoción es la sensación que se percibe ante algo. ¿Qué es lo que enseñamos psicológicamente a nuestros hijos en una sociedad tan machista como la nuestra? Que el niño ya a los 15 años debe tener novia, debe tener ya sexo. La niña, De hecho, mucho se escucha eso, ¿no? Ya el niño tiene 12, 13 años, ya hay que llevarlo a la puente, dicen, ¿no? Entonces, a esto no se refiere al hablar de sexualidad con responsabilidad, ¿no? Más bien estamos llevando a que sea un acto adictivo, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que todavía no sabe controlar sus impulsos. eh, precisamente, y hablando de psicología, de la perspectiva psicoanalítica, ¿cómo evitar tener relaciones sexuales? ¿Por qué siempre te hablan o se sube alguien a venderte algo en un bus? ¿De quién te hablan? De los orientales. ¿Qué te dicen de los orientales? Los orientales tienen relaciones solamente para procrearse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Revisemos el psicoanálisis. ¿Y qué te habla? Y revisemos sobre los mecanismos de defensa. Si revisamos a Anna Freud, los mecanismos de defensa y el yo, el mecanismo de defensa que menos se emplea, pero que más se debería emplear, es la sublimación. ¿Qué es la sublimación como tal? Es la descarga de la energía liminal hacia... Sublimación no es comprimir el impulso, es desviar esa energía que uno tiene dedicada para el sexo hacia una actividad socialmente más atinada. Pero bueno, no nos adentremos mucho en esto que esto es un análisis más para psicosexualidad. Lo principal que hay que entender en la sexualidad, y sobre todo porque se dan los embarazos a tan temprana edad, es por la falta de control, como dijimos antes, los impulsos, por la emocionalidad de ese momento. O sea, ese momento, la emoción de sentirte, entre comillas, enamorado, te lleva a cometer cualquier acto, entre ellos el sexo. Y muchas de las veces sin protección, porque en ese momento no estás pensando en si déjame ver la billetera, si traje preservativo, si no traje, si te tomaste las pastillas, si estás en tu día fértil, si no, sencillamente está. Por eso debemos generar campañas educativas de prevención, de concienciación, que involucren no solo al adolescente, que involucren a la familia como tal. Como dijimos, siempre dentro del bienestar integral hay que considerar todo: salud sexual, psicología comunitaria. Psicología comunitaria. ¿Qué tiene que ver la psicología comunitaria? Eh, el psicólogo comunitario que busca hacer un enlace entre el barrio y la administración municipal. ¿Para qué? Para generar bienestar a nivel barrial. Y, Ahí estamos hablando un poco de lo que son sistemas, ¿no? y Al hablar de cómo un barrio está subyugado a otros sistemas, ¿no?
un grupo de familia está subyugado a otro grupo y así, ¿no? O sea, cada quien debe conocer su función. Y en este aspecto, pues tenemos mucho trabajo, ¿no? Actualmente, no sé si será aquí en Arenillas, pero al menos en Machala, en mi barrio yo no conozco al presidente de barrio, yo no conozco a su secretario. Actualmente me invitaron a una fiestita de Navidad, pero oye, yo nunca me enteré quién era el presidente de barrio. Todo el mundo se festejó, se celebró. Por ahí mi mamá entendió dos pollitos para la, la comida, pero, o sea, la psicología comunitaria debe enfocarse en que debe haber un sistema, ¿no es cierto?, de enlace de con... enlace, que cada quien en el barrio sepa el rol a cuál se lleva, ¿no? Cuál se pertenece cada uno. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Sientes, sientes seguridad dentro de tu barrio? ¿Crees que vives en un barrio seguro? De hecho que no, Y, y eso no te genera malestar pensando en qué le puede pasar a tus hijos, en claro, qué claro, le puede pasar a tu esposa o a alguno de tus familiares. claro. O sea, prácticamente Entonces, hay que dejar entonces poniendo triple candado, ¿no? la seguridad ciudadana también en parte tiene que ver con el bienestar integral. También tiene que ver, porque el estar preocupado porque el hijo adolescente salió y no sabes a qué horas llega, pensando en qué pasará al llegar a la esquina, en que no lo asalten, tiene mucho que ver. Y en Arenillas hay un grave problema. ¿Cuál es ese problema? Que los policías no están enfocados en la seguridad ciudadana, están enfocados en seguridad vial. O sea, los policías hacen la labor de policía de tránsito. El policía comunitario está haciendo la labor de policía de tránsito y se preocupa más de pedir un documento a, a un motorizado que de velar por, por la seguridad ciudadana. Entonces, eso se tiene que terminar también. ¿Por qué? Porque hace ya algunos años que el gobierno central le dijo a los municipios que debían hacerse cargo de lo que es la seguridad vial. Por eso que existen los agentes civiles de tránsito. ¿Por qué? Porque no puede desviarse a los policías de su labor para que, porque descuidan otro aspecto. Y esto, como dijimos, genera malestar. Por eso todo es un círculo. Todo es un círculo. Yo, como desde que era niño, ¿no? He dicho yo que es un pueblo votado, con mucho recurso. Uno camina por aquí y ve vegetación. De hecho, estoy viendo por la ventana vegetación. Entonces, yo creo que el paraíso que tiene Arenillas, debe ser bien administrado, ¿no es cierto? Es algo que da plata. En otros países, con bellezas como las que tiene Arenillas, han hecho plata, ¿no? Es algo que puede ayudarles, especialmente a este candidato, enfocarse también en lo que es la fauna, ¿no? La fauna silvestre, qué sé yo, los ríos. Sí, como te decía, eh, sobre todo enfocarnos al activismo social, al activismo de rescate. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que ha abandonado a las mascotas, por ejemplo. Si uno camina por cualquier acera, tanto en Arenillas, en Santa Rosa, en Huaquillas, en Machala, en cualquier lugar, nos encontramos algún perro callejero, nos encontramos algún gatito, algún perro con alguna enfermedad. Pero ellos no son responsables de eso. Ellos son víctimas de una sociedad que los abandona. Y le corresponde a los gobiernos seccionales, a los gobiernos municipales, de acuerdo con la ley, hacerse cargo de aquello, creando ordenanzas, creando leyes municipales que se apliquen en beneficio de, de de estos personajes, de estos pequeños animalitos, de estas pequeñas mascotas que no son responsables de estar en las calles. Ellos no decidieron estar ahí. Así es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al momento de dar el voto, como decía. Y bueno, nos hemos extendido mucho, ¿no? Es un tema que debemos hablarlo, pero largo y tendido. Hubiésemos querido mejor tener un estudio de radio mejor para exponerlo y
lo que hemos hablado ahora tenemos que hacer un resumen, ¿no? Este es el análisis de esta propuesta. En el próximo programa estaremos analizando otras propuestas Exactamente. y si se puede dar la oportunidad, invitamos a cualquier candidato a ser entrevistado por nosotros. En este momento, el inicio de este espacio, quien tuvo la apertura para dialogar con nosotros fue Edwin, pero no necesariamente la próxima vez va a ser él. Puede ser alguien más que tenga iniciativa, que tenga el deseo de hacer notar por redes cuál es su propuesta y cómo mejorar a la ciudad. Así es, y desde un principio dijimos, no, nuestro enfoque es más el ámbito psicológico, que es lo que nos Sí, compete sí, a sí. O nosotros, sea, ¿no? hablar de lo psicológico es hablar de todo. Exacto, Es hablar de todo. Hoy por hoy no puede uno acudir al médico sin ir al psicólogo. exacto. El médico le dice, vaya al psicólogo, el psicólogo le dice, vaya al médico. Igualmente cuando vas al psicólogo, si tú no tienes empatía, si tú vas al médico y no tienes empatía con el médico, tampoco por más pastilla cara que te dé, tampoco te curas, ¿no? Exacto, Es lo exacto, mismo con el psicólogo. exacto. Siempre lo emocional se va a reflejar en absolutamente todo. Puede ser el mejor psicólogo del mundo, si no generas no logras romper la resistencia de tu paciente, no habrá terapia en el mundo que funcione. Sin más que decir, solamente decirle, tennos pulgar arriba y comenten. Y Gracias. si tienen alguna sugerencia, háganla conocer. Así es.